Prefieres volverte o ya te disfrutaste. Muy buenas noches para todos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío dan la bienvenida a otro miércoles de conversatorio, hoy con la temática Seguridad para la Acción Humanitaria. Los invitamos a diligenciar, como siempre, el formulario de asistencia que en este momento se encuentra en el chat y lo ponemos como un enlace, el cual deben dar clic para diligenciar el formulario de asistencia. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las organizaciones nacionales e internacionales que nos han venido acompañando y, por supuesto, a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja, como además a los referentes de sociedades nacionales de la estrategia de acceso más seguro en esta ocasión. Solicitamos a todos, por favor, silenciar micrófonos y apagar sus cámaras para un mejor desarrollo de este cierre. Además, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat para que sean tenidas en cuenta al finalizar de la sección de preguntas. Les recuerdo, por favor, a todos silenciar micrófonos y apagar las cámaras para un mejor desarrollo de este conversatorio. Es importante aclarar que para la certificación se deben haber preinscritos. Si no lo han hecho aún, lo pueden hacer, pues este ciclo consta de 3 sesiones. Quienes ya se inscribieron no lo deben hacer de nuevo. Les repito, quienes ya se inscribieron no deben hacerlo de nuevo, pero en cada sesión deben diligenciar el link de asistencia y así poder acreditar la certificación. Así que les invitamos de nuevo a diligenciar el link de asistencia a quienes aún no lo han realizado. Para iniciar, daremos las palabras de apertura a cargo de Sandra Moncada, directora de Construcción de Paz y Doctrina de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío. Bienvenida. Muchas gracias, Natalie. Muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida por parte de la seccional Quindío y la seccional Cundinamarca. Nuevamente con la alegría de encontrarnos en este espacio académico, hoy con un tema de suma importancia para todos los voluntarios, todas las personas que hacemos parte de esta misión humanitaria y como es la seguridad de nosotros. Un agradecimiento muy especial a Luz Amparo Castro por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por compartir hoy con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Nuevamente, bienvenidos a todos, una feliz noche. Luza, bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por esas palabras de bienvenida. A todos les reiteramos, por favor, silenciar micrófonos y apagar cámaras para poder escuchar este interesante conversatorio, que en el tema de hoy será seguridad para la acción humanitaria. Así que a continuación damos paso a nuestra ponente del día de hoy, Luz Amparo Castro, coordinadora nacional de doctrina de la Cruz Roja Colombiana. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional Humanitario, tiene 39 años de trayectoria en el movimiento internacional de la Cruz Roja. Ella tiene además una amplia experiencia en la formación de equipos de Cruz Roja en doctrina institucional, acceso más seguro, contaminación por armas, entre otros. Así que, Luz Amparo Castro, bienvenida. Bueno, Natalie, buenas noches. Sandra, buenas noches. Muchas gracias a las seccionales Cundinamarca y Quindío por invitarme a participar de este escenario, poder compartir con ustedes y con todas las personas que están ingresando, que se inscribieron y que tengo conocimiento, hacen parte tanto del mundo humanitario, no solo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el continente, sino que también tenemos de otras entidades que nos acompañan y que hacen parte pues también de este auditorio en este webinar. Como les decía, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho el que nos tengan en cuenta para este tipo de acciones y el poder trabajar de la mano entre las seccionales y la Dirección Nacional en estos ejercicios de capacitación. Para iniciar entonces, antes de empezar, veo una mano levantada de Carlos Alberto, no sé si alguien le da la palabra, Carlos va a hablar, o para hacer... Luza, puedes iniciar, por favor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, hemos trabajado, la idea de trabajar en el tema de estos, hemos dicho 3 miércoles que vienen a partir de hoy, es hablar sobre la seguridad en la acción humanitaria. Antes de empezar la presentación, si quisiera hacer, digamos, como una
una introducción pequeñita con relación al tema, y es que si bien vamos a trabajar en tres sesiones, quiero que comprendan que he separado estas 3 sesiones de la siguiente forma. Hoy vamos a mirar unos conceptos generales de la acción humanitaria, en qué consiste la seguridad, y cómo la importancia de esa seguridad, no solo para nosotros como equipos, porque es que siempre pensamos, por obvias razones, y pues porque es fundamental en nuestra seguridad personal, en nuestra seguridad institucional, pero aquí tenemos que ver el concepto de la acción humanitaria y la seguridad que con nuestra acción humanitaria brindamos, ofrecemos a quienes se benefician de nuestra labor, a quienes llegamos con la labor humanitaria, a quienes llegamos con la acción humanitaria. Y si bien hay algunos conceptos propios de la Cruz Roja o del movimiento de Cruz Roja, quiero que comprendan que también como tenemos personas de otras instituciones, de otras entidades humanitarias y también de otras entidades no necesariamente humanitarias, ahí retoma algunos conceptos, algunos elementos que no necesariamente hacen parte de la estructura del movimiento, pero pues que de todos modos están completamente relacionados. Entonces, la presentación de hoy estará muy enfocada precisamente en esos conceptos muy generales. La segunda presentación el próximo miércoles estaría más enfocado hacia el tema de enfoque de la pertinencia y la necesidad de la implementación del marco para un acceso más seguro, lo que esto implica, las responsabilidades y por qué es fundamental, tomando en cuenta pues precisamente el concepto de la seguridad. Y en la tercera trabajaremos ya mucho más desde esa esa acción de la seguridad en lo operacional. O sea, todo lo que podemos decir así, las medidas prácticas en el terreno, que tener en cuenta ya durante la operación. Pero aquí es importante tener en cuenta que es que el concepto de la seguridad no es un concepto solo del operacional, de cuando salgo al terreno, cuando salgo a hacer la acción humanitaria, sino que esto implica todo un concepto de preparación que, como lo veíamos la semana pasada con Natalie, parte desde el inicio, desde esa percepción, desde esa reputación, desde esos riesgos que podríamos vernos inmersos, desde el reconocimiento o el conocimiento que otros tengan de nosotros. Entonces, hecho este preámbulo, pues doy inicio entonces a la presentación. Lamentablemente no puedo, por esas razones que, como dice Lucía, yo hago maravillas con el tema informático, no sé qué hago, pero me pasa todo al revés. Entonces, Hernando me va a ayudar con pasar la presentación. Entonces, Hernando, muchas gracias y empecemos. Bueno, entonces, importante, dale otro clic y ahí aparece otra imagen. Entonces, para hablar de la seguridad en la acción humanitaria, como lo decía, es importante que retomemos o que tengamos en cuenta que para hablar del concepto de la acción humanitaria hay que tener en cuenta el trabajo, la misión y el objetivo hacia cuál queremos llegar, como una institución o como una entidad humanitaria. No hablo necesariamente del movimiento internacional de la Cruz Roja. Ahora, sí hay que tener un punto de partida. La primera organización en el mundo que empezó a hablar de acción humanitaria, o mejor, de asistencia humanitaria, sí fue lo que conocemos hoy como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Ustedes pueden ver en la presentación una línea de tiempo que es bastante interesante. Debo reconocer que la encontré hace poquito y me parece que es absolutamente pertinente para este escenario, y es precisamente que desde el origen del movimiento se da el punto de partida a lo que es en su momento la atención o la asistencia humanitaria. Una asistencia humanitaria que, como todos conocemos o quienes hacemos parte del mundo Cruz Roja, viene no solo de la idea de UNAM, viene de Batalla Solferino, de brindar esa atención, esa asistencia y esa protección a los soldados heridos en el campo de batalla. De ahí surge ese interés, de ahí surge ese interés de poder brindar esa atención a quienes lo necesitan. Primero en los conflictos armados, pero luego el mundo humanitario se fue abriendo a otros escenarios, a otras situaciones que no era solo el conflicto armado. Si pueden ver ustedes ahí,
obviamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja 1863, se da el punto de partida de poder trasladar esa acción humanitaria a una normativa que es hoy conocida como el derecho internacional humanitario y que lo que busca esencialmente es brindar esa protección y esa asistencia en medio del conflicto armado a quienes lo necesitan, en su momento a los heridos en el campo de batalla. Esta atención humanitaria va teniendo un desarrollo 1876 y 1879 con diversas acciones, no solo del movimiento, sino que se van generando otras acciones, otras atenciones de otros, digamos, organizaciones que empiezan a surgir y que aparecen allí en este contexto. Ahí podemos encontrar, como lo pueden observar ustedes muy bien, en su presentación, encontramos precisamente que empieza a darse la creación, digamos, a partir de 1919, pues aparece la Federación Internacional, que es la que agrupa las sociedades nacionales, y con eso se da una estructura mayor, precisamente a las sociedades nacionales que empiezan a surgir desde 1863, de esa idea de Henry Dunant, de que en cada país haya una sociedad nacional, una organización de socorro que brinde atención y asistencia humanitaria. ¿Aló? Para que pudiera lanzar. Sí, por favor, silenciar micrófono para que por favor pueda continuar los amparos. Gracias. Ahí encontramos que empiezan a surgir otras instituciones, como Save the Children. En 1941 aparece Oxfam o surge Oxfam. En 1961 empieza a trabajar en la protección, en esa acción humanitaria, en la protección y garantía de derechos de las personas ante la vulneración de derechos humanos, pues con Amnistía Internacional. 1971 aparece Médicos Sin Fronteras. Recordemos que Médicos Sin Fronteras, podríamos decir, se desprende de un grupo de delegados, de antiguos delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, que consideran que la acción humanitaria debe tener un papel mucho más directo, también en un momento determinado con una incidencia política mucho más fuerte y que pueda tener un posicionamiento y que no se quede solo en la atención humanitaria. Y esto hace que a partir de los 80 el mundo humanitario, el concepto de la atención humanitaria o de la asistencia humanitaria se amplíe mucho más a un concepto de una atención humanitaria mucho más integral, o sea, ir dejando el asistencialismo para poder llegar en la acción humanitaria a una atención a las personas en una protección y una garantía de derechos, no solo únicamente en una atención de urgencia, emergencia, sino poder lograr una acción que cumpla mucho más ese cometido de velar por la protección de esos derechos fundamentales o esenciales de vida, salud, dignidad, digamos, del núcleo básico de los derechos humanos. En 1991, pues digamos que el mundo humanitario se amplía mucho más y aparecen entidades como OCHA y luego en el 92 como ECO, que buscan agrupar precisamente, digamos, como esta política, esta atención humanitaria. Aquí pienso que es importante también reconocer que a partir de lo que fue el genocidio de Ruanda, mueve también los cimientos de todo lo que ha sido la acción humanitaria de todas las instituciones y se empieza a establecer una forma distinta de cómo brindar esa atención humanitaria, de partir de esa atención humanitaria a una acción humanitaria más integral. Entonces, ahí es donde yo quiero dejar planteado precisamente que hablar de la acción humanitaria es hablar de un concepto amplio. Hernando, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y en ese concepto, entonces, encontramos aquí, tomo como elemento esencial del diccionario de la acción humanitaria el concepto que allí se establece, donde hay que reconocer, no hay una definición concreta y clara de lo que es acción humanitaria, pero sí por lo menos aquí hay una aproximación y nos dice, como lo pueden leer ustedes, que nos habla ya la acción humanitaria de un conjunto diverso de acciones que busca ayudar a las víctimas, a las personas afectadas por esos desastres, mucho más, si son por fenómenos de la naturaleza o por conflicto armado, por otras situaciones de violencia, mucho más en un contexto, en contextos actuales que encontramos hoy en el mundo, donde la diversidad de la dinámica de las acciones violentas o de las acciones generadas por violencia, más elementos hoy, si encontramos en el
en el año actual en el que estamos viviendo una situación como la pandemia por COVID, donde nos genera otras situaciones que no teníamos contempladas, que no habíamos vivido, por lo menos creo que estas generaciones actuales no habíamos vivido una pandemia de la magnitud actual, y cómo esta pandemia se ve cruzada además por conflictos armados, por situaciones de violencia y por otros desastres. Entonces, aquí es cómo lograr integrar, además por situaciones de migración en todo el mundo, estos fenómenos migratorios que hace que se vuelvan unas emergencias complejas y mucho más difíciles de trabajar. Entonces, el poder brindar esa acción humanitaria nos exige como entidades o como instituciones que trabajamos con este fin una serie de responsabilidades para poder garantizar una seguridad. ¿Una seguridad a quién? A quienes les vamos a brindar la atención humanitaria, a esos beneficiarios, a esos destinatarios de nuestra acción humanitaria, pero también la responsabilidad de cómo vamos a hacer esa atención humanitaria con seguridad. Es decir, no podemos verla solo en un sentido, solo desde nosotros, que vuelvo y repito, ya es bien importante, sino cómo desde la planeación, la planificación y cómo en esa credibilidad, como lo decía Natalie la semana pasada en su excelente presentación, cómo los riesgos ante el conocimiento de las instituciones, ante el conocimiento de la misión institucional, ante el conocimiento de sus objetivos claros en lo que queremos llegar al brindar la acción humanitaria, es fundamental para poder así llevar, valga la redundancia, una acción que no solo sea integral, sino una acción que le brinde protección y seguridad a los beneficiarios, pero que sea desarrollada también con seguridad para cada uno de nosotros. ¿La pasas la siguiente, por favor, Fernando? Ahí ustedes se encuentran, y aquí los invito a que tengamos en cuenta unos elementos importantes. Y es que hablar de la acción humanitaria no solo está contemplado el concepto en el tema de la atención o de la asistencia humanitaria de emergencia, o sea, no solo llevar el primer auxilio, que es fundamental, la alimentación, los kits alimentarios, los kits de aseo, los kits de cocina, los refugios, los clústeres, todo ese engranaje humanitario y logístico que se necesita, que se requiere para una atención de urgencia, sino que buscamos ir mucho más allá, y lo que se espera precisamente al hablar del concepto de acción humanitaria, cualquiera que sea el operador humanitario, es que vamos mucho más al concepto frente al objetivo final. ¿Y qué es lo que buscamos en ese objetivo final? La protección de las víctimas, la protección de esos derechos fundamentales. Vuelvo y repito, como decía Dunan en su inicio, lo que se busca en el núcleo básico de los derechos humanos es velar por ese respeto y esa protección a los derechos esenciales, fundamentales de vida, salud y dignidad de esas personas que por unas circunstancias ajenas a sí mismos se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor a la que podía vivir, digamos, en un tiempo normal. Entonces, esto nos exige, y dentro del mundo humanitario se establecen entonces unos conceptos para poder lograr precisamente este ámbito de la protección, unas tareas que van hacia la abogacía, unas tareas que para algunos operadores humanitarios buscan que sea mucho más contundente desde el lobby, desde una incidencia política, que la hacen muchas veces las mismas comunidades, los mismos líderes comunitarios. Pongo un ejemplo, por ejemplo, la redundancia del lobby de incidencia política, por ejemplo, lo que hace Amnistía Internacional, y eso es completamente válido, porque se busca que la atención humanitaria, que esa protección en derechos vaya mucho más allá de una atención de urgencia, es decir, una atención en el tiempo, y que busquemos o que se busque con esto poder lograr una protección mayor en derechos. Y obviamente con ese acompañamiento permanente, que podamos ser quienes podamos facilitar, por lo menos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces, muchos deciden hacerlo desde la denuncia, otros, como en el caso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, bajo los principios de neutralidad, se decide no hacerlo desde la denuncia, sino desde otros escenarios mucho más, con una atención directa o en unos mandatos tan marcados como el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja en su rol de intermediario neutral, que le permite interlocutar con todas las partes y todos los actores en el conflicto armado
pero que con esto le permite pasar, o nos permite pasar unos mensajes que velan precisamente por ese énfasis de la protección. También tener en cuenta que la ayuda y la acción humanitaria se garantizan y están determinados por unos principios esenciales. Y esos principios son de humanidad, de imparcialidad, de neutralidad e independencia, que son los principios hoy de la acción humanitaria en el mundo. Están adoptados por ese ámbito humanitario en sí. Si bien fueron, digamos, dentro del mundo de la Cruz Roja, son los principios proclamados desde su inicio por Dunant, pero que fueron reconocidos y proclamados en la Conferencia de Viena de 1965 como los principios propios fundamentales de la Cruz Roja, con los otros tres organizacionales del voluntariado, la unidad y la universalidad. Luego fueron adoptados no solo en la Carta Esfera, sino como los principios esenciales de la acción humanitaria en el mundo. Se desprenden de ahí, pues digamos, por eso es importante no desconocer también el referente del mundo de la Cruz Roja o de quienes como pertenecemos al mundo de la Cruz Roja, de todos modos como factor determinante, no solo para hablar de la acción humanitaria, sino también de poder hablar de estos principios fundamentales que son los que hacen que se pueda lograr esa acción y que esa acción se llegue con seguridad para poderle brindar seguridad a esos beneficiarios, a sus destinatarios de nuestra acción. Esos principios deben regir de manera permanente, de manera constante, y también tener en cuenta que las circunstancias actuales, en el mundo actual en que nos movemos, cualquiera que sea el contexto, hace cada vez más difícil la aplicación de esos principios fundamentales y esos principios esenciales para la acción humanitaria. Y es ahí entonces, como lo mencionaban muchos de ustedes la semana anterior, de cómo el internalizar, cómo el comprender los principios son los que hacen precisamente el marco o el punto de partida para poder hablar de la seguridad. Son los principios esenciales o son estos principios los que marcan la guía de la seguridad. Los principios no solo son una carta ideológica, no solo son el deber ser, sino que son la base de la seguridad, porque poder garantizar esa imparcialidad, poder garantizar esa neutralidad, poder garantizar esa independencia, sobre todo en un mundo tan político y tan politizado como el que nos encontramos en este momento, en general en todo el globo terráqueo, hace que los retos humanitarios para cualquier operador humanitario sean aún mucho más difíciles de poder mantener, pero es precisamente esa esencia, esa internalización, esa apropiación de los principios, no es el recitarlos, no es el papel, no es la letra ahí escrita, sino ese cómo pongo en la práctica, cómo siempre me muevo, como lo digo quienes conocen mi discurso, en esa cuerda floja, caminar sobre los principios y saber hacer la acción humanitaria con base en los principios, es movernos siempre en este mundo globalizado y en ese combinar esa acción humanitaria como el malabarista, dentro de una cuerda floja. Cómo mantener ese equilibrio sin dejar caernos de un lado hacia el otro para poder garantizar esa seguridad, esa protección a los beneficiarios de nuestra acción humanitaria. Y cómo como malabaristas debemos llevar ese equilibrio de tal forma que no ponga en riesgo ni nuestra seguridad institucional, ni la operación, ni de las personas. Pasamos al siguiente, por favor, Hernando. Entonces, es ahí donde encontramos, y saco a colación aquí los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja, que como lo decía antes, pues son el punto de partida de poder establecer unos mínimos de acción, unos mínimos parámetros de acción que son los que son tomados posteriormente por el mundo humanitario. Y es así como podemos encontrar en esos principios, pasa a la siguiente, Hernando, porfa, en esos principios de la acción humanitaria, encontramos entonces, aquí hay una presentación, por ejemplo, de una entidad de Defensoría del Pueblo, no es en Colombia, pero donde nos plantean esos principios, los de humanidad, de imparcialidad, de neutralidad, y aunque también se habla de la independencia, aquí lo cruzan con la solidaridad. Y tiene que ver precisamente con esos valores, no solo de la gratuidad, no solo, y eso implica el tener inmerso unos conceptos de unos enfoques diferenciales, de un análisis del contexto, de poder tener en cuenta hacia quién llegamos, porque eso es lo que nos permite también precisamente, si vamos a hablar de humanidad, es precisamente de esa esencia, de esa protección y garantía de derechos de la persona humana. Si hablamos de hablar de esa imparcialidad,
es precisamente esa diversidad, y cómo desde la diversidad y cómo desde la diferencia, ese reconocimiento de la diferencia, debemos hacer una atención que sea tan equilibrada, pero que pueda llevar también desde la equidad, porque es ahí comprender precisamente ese punto esencial de la imparcialidad, el derecho a la atención partiendo desde la diferencia, pero el brindar la atención en equidad, de acuerdo a las necesidades, al más vulnerable, para poder buscar con esa atención disminuir esos riesgos o esa vulnerabilidad de estas personas y poder subir o ayudar a subir esa protección, esas garantías de derechos, poder ayudarles a mitigar o a disminuir esos riesgos en los que se ven inmersos en su vida para poder garantizarles con nuestra acción un mínimo de protección y un mínimo de seguridad. No estoy hablando aquí necesariamente de una protección física, porque esa protección física, recordemos, y tiene que ver con la neutralidad, nosotros no reemplazamos al Estado, ninguna acción humanitaria, ninguna organización humanitaria, al brindar la acción humanitaria busca reemplazar al Estado, pero sí busca ser un coadyuvante. Y en eso el papel de las sociedades nacionales de la Cruz Roja como auxiliares de los poderes públicos en acciones humanitarias, pues tiene un papel importante precisamente en poder brindar esa atención, en poder brindar esas garantías de seguridad con una orientación en derechos, con un enrutamiento, con una acción humanitaria mucho más integral, con un apoyo psicosocial, cómo poder brindar estas garantías básicas que le den una seguridad y una protección a ese beneficiario y a ese destinatario de nuestra labor humanitaria, pero sin una denuncia para el caso de la Cruz Roja. Vuelvo y repito, hay otros operadores humanitarios, hay otras entidades que consideran que debe ser mucho más preponderante y que la incidencia debe ser una incidencia política mucho más fuerte, mucho más directa, mucho más marcada en la denuncia para poder velar por esa protección de derechos, lo que es completamente válido, pero es ahí también de poder entender la diferencia frente a los mandatos de cada una de las instituciones. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente una forma de actuar, pero en esa forma de actuar, el hacer comprender que cada uno de esos operadores humanitarios en el desarrollo de su acción humanitaria tienen unas características y una forma de trabajar. Si las comunidades, si los beneficiarios, pero sobre todo los portadores de armas, donde sea que se encuentren, logran comprender ese mandato cada uno, las garantías de seguridad pueden ser mayores, tanto para nosotros como operadores humanitarios, como para las comunidades a las cuales llegan. Si no hay una claridad y si no hay una transparencia, eso puede poner en riesgo no solo la acción humanitaria, sino que en un momento determinado podríamos terminar haciendo una acción con daño. Y es lo que debemos tener en cuenta, que nuestra acción humanitaria debe estar enfocada tanto en el territorio, pero también en que sea realizada en una acción sin daño. Y es ahí donde hay que buscar una integralidad, y es ahí donde hay que buscar no solo esa solidaridad, esa empatía, cómo trabajamos con los voluntarios, si hablamos dentro del mundo de Cruz Roja, cómo nuestro personal voluntario, empleado directivo viene de estas comunidades, pero también cómo muchas otras organizaciones trabajan con voluntarios de base, con comunidades de base. Es el mismo personal de las comunidades, esos líderes sociales y comunitarios, los que aportan precisamente y los que ayudan en esa contribución. Pero cómo buscar y potencializarlos sin ponerlos en un riesgo frente a los portadores de armas o frente a los actores armados, porque es ahí cómo velar que esa protección y cómo garantizar o cómo propender, porque nuestra acción humanitaria no ponga en riesgo a esas comunidades de base y vuelvo, insisto, a esos beneficiarios. Entonces es ahí donde hay que buscar la integralidad, ese equilibrio, vuelvo al tema del malabarista, ese equilibrio en que nuestra acción humanitaria sea hecha a tal forma, con tal responsabilidad, que no ponga en riesgo ni a las comunidades ni nos ponga en riesgo a nosotros. Pasemos entonces a la siguiente, Hernando, si me haces el favor. Ahí entonces encontramos un concepto de seguridad en la acción humanitaria. Y hay que reconocer que en medio de que estoy hablando de todos estos parámetros, y aquí no quiero dejar a un lado la presentación de Natalie la semana pasada frente a esos riesgos reputacionales, porque es que si bien en el diccionario de acción humanitaria y por lo general cuando hablamos de riesgos están muy metidos en lo externo, están muy metidos en el personal, en las instalaciones, en los equipos, que obviamente son necesarios, que brindemos una protección de quienes somos operadores humanitarios, pero vuelvo, insisto, aquí es necesario para poder garantizar la integridad física de las personas, poder garantizar la integridad de la acción humanitaria y poder garantizar la eficacia de esa acción hacia los beneficiarios de nuestra labor y de nuestra acción,
que haya una garantía, y esa garantía tiene que ver con la reputación. Esa garantía tiene que ver con la percepción. ¿Cómo somos percibidos? ¿Cómo queremos que nos perciban? ¿Qué tan claro tenemos nuestra misión y nuestro mandato? O si nosotros tenemos claro nuestra misión y nuestro mandato, esa misión encaminada en proteger, en velar, en proteger la vida, la salud y la dignidad, y que se hace mediante acciones de prevención y mediante acciones de atención y mediante acciones de recuperación, ¿qué tan claro tiene la comunidad que nosotros hacemos eso? Y aquí retomo algunos de los elementos que mencionaba Natalie la semana pasada. Y es que muchas veces nos quedamos como operadores humanitarios convencidos, o por lo menos en este caso, si tomo un ejemplo de Cruz Roja, que a veces decimos, no, es que nos conocen, es que como somos la Cruz Roja, todo el mundo nos ve y todo el mundo cree en nosotros y nos conoce. Y ese es un gran error, porque si bien hay una identidad y hay una visibilidad a través de un emblema que es conocido, no siempre hay claridad frente a ese símbolo. Entonces, por eso tenemos que hacer campañas para aclarar de que el símbolo de Cruz Roja no es símbolo de salud o no es necesariamente un símbolo de primer auxilio, sino que es un símbolo de protección. Y que es un símbolo de protección no solo para el personal que lo porta, sino de protección a esa acción humanitaria, a esos beneficiarios, a esas personas que estamos asistiendo, porque esa fue la finalidad del símbolo, si me permiten, quienes no pertenezcan a la Acción Cruz Roja, tomar este ejemplo para esa comprensión. Y eso tiene que ver con esa visibilidad. Si miramos la identidad de Médicos Sin Fronteras o de otras instituciones, del Consejo Noruego de Refugiados, o incluso de OCHA o de ECO, quienes hacen acción humanitaria, el que lleguen con sus banderas, el que lleguen con su identidad, es lo que les permite garantizar esa seguridad, o de Oxfam, con quien llega a la acción humanitaria, es poder no solo visibilizar a ese operador humanitario, sino que sea conocido y que implique que esa acción humanitaria es coherente con esos principios de que hablábamos ahora y que busca brindar esa protección, esa seguridad. Para el caso de Cruz Roja, esa protección dada a través de ese emblema protector, es lo que garantiza la atención y la seguridad de esos beneficiarios, de esas personas a las cuales estamos asistiendo. Por eso la importancia de que se conozca el emblema, de que se conozca el significado del emblema protector y cómo se distingue el emblema indicativo. Y por eso el fortalecer y hacer precisamente parte de esa visibilidad, de esa credibilidad, de esa percepción, de esa aceptación, son bases fundamentales para poder garantizar ese escenario, para poder garantizar esa acción, para poder lograr, vuelvo y repito, de esa manera eficaz y eficiente, con las acciones planeadas, con las acciones previstas, con las acciones programadas. Y cuando hablo de acciones, no hablo solo de la actividad, no hablo solo de llevar la planta potabilizadora, que es esencial, sino que hablo de esa planificación, porque es que aquí tenemos que buscar cómo impactar. Y en esa protección lo que buscamos es impactar para salvar vidas, para garantizar derechos, para proteger e ir mucho más en esta atención y en esta protección en derechos. Entonces, es ahí donde tenemos que encaminar precisamente esa acción humanitaria. Hernando, ¿me pasas la siguiente, por favor? Como lo decía al inicio, desde 1997 se dio un cambio en esa intención, en esa acción humanitaria, un poco para hacer entender el concepto de protección y la importancia que esto implica. Fue por lo que se llevó el proyecto Esfera, vino de Ruanda, de qué hoy estamos actuando, qué estamos haciendo, hacia dónde tenemos que ir. Y ahí es muy importante tener en cuenta unos principios precisamente de esa protección, porque esa protección implica seguridad de nuestros beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que con nuestra acción, que con la acción que brindemos, evitamos exponer a las personas y a esas comunidades a daños adicionales, es decir, una acción sin daño. Porque por más humanitarios que seamos, y creo que no solo Ruanda y en muchas otras acciones humanitarias, evaluamos en Armeros, en el caso de Colombia, y pienso que en muchos otros de sus países, creo que tenemos gente aquí de Ecuador, posiblemente frente al terremoto de Ecuador, muchas de las organizaciones humanitarias dicen, hicimos una gran labor humanitaria, pero también hay cosas que hay que mejorar, porque no podemos hacer acción con daño. No puedo colocar ejemplos concretos, pues más desde el caso de Colombia, pero me parece que aquí es importante tener en cuenta eso. Nuestra acción, la acción humanitaria de nosotros como operadores humanitarios, si vamos a hablar de seguridad y protección de nuestros beneficiarios, implica hacer una acción sin daño. 2, velar porque las personas tengan una asistencia imparcial de acuerdo a sus necesidades, y eso implica la equidad.
pero eso implica entrar desde esa no discriminación, desde ese entender la diversidad. Y eso implica entender la diversidad, implica trabajar desde los enfoques, desde un enfoque étnico, desde un enfoque etario, desde un enfoque basado en el género y la diversidad, desde un enfoque basado en el territorio. Discúlpenme para quienes no son de Colombia, que ponga un poco el ejemplo en Colombia, sustentado en regiones. Tal vez de pronto podría ser un comparativo sin que conozca demasiado con Perú, pero quienes hacen acción humanitaria en Perú, por ejemplo, no es el mismo contexto de cercano al mar a cuando está en la sierra o a las comunidades cerca a la Amazonía, porque son 3 contextos, son 3 o 4 regiones completamente diferentes. Igual nos pasa en Colombia, igual creo que puede ser en México, incluso hasta mismo Costa Rica, con un pequeño país, pero donde la zona volcánica es muy distinta, e incluso a las 2 costas, Pacífica o Atlántico, las regiones y las comunidades varían en sus contextos. Entonces, tenemos que conocer los contextos locales. Para el caso de Colombia, por ejemplo, el contexto de afrodescendiente es fundamental para poder llegar allá a las comunidades. Proteger a las personas de los daños físicos y psicológicos causados por la violencia y la coerción, y es aquí donde integramos estas líneas de protección y de seguridad desde el marco de lo psicosocial, mucho desde cómo mitigar y cómo reducir, porque muchas veces no podemos hacer acciones de prevención, prácticamente llegamos a acciones de mitigación o acciones de respuesta, y eso implica poder brindarles seguridad, poderles dar herramientas para que ellos tengan en su resiliencia o en su capacidad de poder disminuir o poder reducir esos riesgos a los que se pueden ver abocados. Y ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, sin que esto los ponga en un riesgo mayor. Y lo hablo mucho más frente a portadores de armas. Pasamos la siguiente, Hernando, por favor. Y ahí es fundamental, entonces, tener en cuenta que para esto necesitamos trabajar en acciones de prevención, en acciones de respuesta y en acciones correctivas. Como nuestra acción humanitaria, pensado en los conceptos de protección y de seguridad de nuestros beneficiarios, implica prepararnos, no solo para ellos, sino prepararnos en nuestra institución. Y esa preparación en nuestra institución implica no solo la preparación para la salida al terreno, para la entrega de la ayuda humanitaria, para mañana, si se dio la emergencia por la inundación, ¿qué voy a hacer mañana? Sino una preparación en frío, una preparación constante, una preparación documentada precisamente en ese querer hacer, hacia dónde queremos llegar, y esa es la base esencial de la seguridad. Una seguridad tiene que ser, una seguridad responsable debe estar dada precisamente en esos conceptos, en lo que hablamos dentro del mundo Cruz Roja hoy, o digámoslo así, dentro de un marco para un acceso más seguro. ¿Qué implica un marco de acceso más seguro? Implica contemplar un conjunto de acciones y medidas preparatorias en tiempo frío, en tiempo normalidad, para que vayamos preparando hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo, a cuántas comunidades queremos llegar, cuál es el impacto que queremos lograr, no solo con actividades y tareas. Quienes me conocen saben que insisto mucho en que nosotros hablamos de acción humanitaria, de esas líneas de acción, qué es lo que le quiero llegar a esa comunidad como tal, y eso implica conocer el contexto. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer allí? No solo con una tarea o 2, ¿cómo puedo integrar? Y eso implica la integralidad de la acción humanitaria. No solo una respuesta, voy, entrego agua, que es, vuelvo, insisto, es fundamental y salgo, sino como esa entrega de agua implica poder llevar saneamiento básico, implica poder llevar acciones en salud, implica poder llevar acciones en derechos humanos, en restablecimiento de contactos familiares, cómo integrar la acción humanitaria, cómo integrar a las autoridades, cómo hacer un trabajo articulado y coordinado con otros operadores humanitarios, con otros que están allí para no repetir la acción, para no llegar 3 instituciones llevando lo mismo y dejando abandonado otras situaciones. Entonces eso implica conocer el contexto y poder tener una planificación más articulada con el fin de poder decir, hacia aquí vamos a enfocar, por lo menos en esta protección, y brindarles seguridad a esas comunidades. Y en ese brindar seguridad a esas comunidades implica también que nos conozcan, qué hacemos, que esas partes interesadas, las autoridades, los actores armados, la comunidad, los líderes de opinión, los mismos beneficiarios sepan qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar, cuál es la claridad de nuestra acción. Y eso implica darlo a conocer desde el inicio y eso implica darlo a conocer en esa transparencia. Entonces, todo esto debe estar planificado
debe estar planificado de manera permanente, de manera constante, no para un proyecto, no solo pensar en un proyecto. Los proyectos son las mejores herramientas que tenemos para poder desarrollar nuestra acción humanitaria. Y ahí nos coordinamos y nos articulamos con otros y conseguimos los recursos, pero es precisamente definir esa acción humanitaria, ese marco de acción, no que se quede en el papel, sino cómo vuelvo esto práctico, cómo vuelvo esto real. Puede no ser tan sencillo, pero cómo lo vuelvo de manera efectiva, con seguridad para esas comunidades, pero con seguridad para nosotros. ¿Qué implica aplicar el marco del acceso más seguro? Implica mejorar la capacidad para satisfacer las necesidades humanitarias. Por eso es fundamental que al hablar de seguridad, de hablar de un marco amplio para la acción, para poder fortalecer la acción de una organización que desarrolla una acción humanitaria, cualquiera que sea, es cómo mejoro mi capacidad, cómo prevengo los riesgos, los incidentes de seguridad propios de la institución, reputacionales, operacionales, en las personas, en los equipos, en los elementos físicos, cómo me preparo, cómo tengo en cuenta esas capacidades y esas vulnerabilidades internas donde tengo que fortalecerme, cómo ayudo a adaptar a los complejos cambiantes entornos humanitarios. Hay que entender que nunca tenemos riesgo cero, siempre vamos a trabajar en contextos difíciles e inseguros, cualquiera que sea el contexto, y que los contextos son cambiantes. Hoy podemos tener un análisis del contexto de una zona, no sé, pensemos, no sé, cualquier Boyacá, discúlpeme, tomo ejemplo, y decimos, no, el contexto de Boyacá aparentemente es un contexto relativamente tranquilo, en principio no hay una dinámica de conflicto armado fuerte allí, pero tenemos que mirar todos los factores, no es solo frente al conflicto armado, qué pasa con el tema humanitario, qué pasa con el tema, por ejemplo, del tema ahora con la migración, qué pasa con las situaciones de violencia urbana que puedan presentarse posiblemente no en Tunja, pero sí en otros municipios. Entonces hay que mirar el contexto del departamento, donde actuamos como operadores humanitarios, porque si bien cualquiera que sea la institución tiene una oficina en una ciudad, su acción no se va a quedar enmarcada solo en esa ciudad, su acción va a ser en ese departamento. Cuando una entidad o una organización humanitaria, un operador humanitario, tiene una casa central, digamos en Bogotá, pero puede hacer acciones en otras ciudades, no se enfoca solo en un punto específico, sino que implica poder conocer ese contexto local de todo ese territorio en el cual se mueve, porque en el momento de una emergencia mayor son los primeros que van a dar respuesta o van a poder acompañar esa acción humanitaria. E incluso lo pienso en el caso de los bomberos. Los bomberos están en la mayoría de los municipios. No todos los municipios tienen la capacidad de poder tener una institución humanitaria, una institución de socorro, como bomberos, como defensa civil, porque aquí hay que pensar que esto no es solo para, vuelvo y repito, no solo para el mundo de Cruz Roja, estas son acciones que pueden servir a muchas otras organizaciones de pensar cuál es ese contexto. Y ese contexto no es solo en la ciudad donde estoy, sino donde podemos hacer la acción humanitaria, donde tenemos que llegar. Y hay que hacer un análisis constante y permanente. ¿Cómo va cambiando? Y nada más cambiante, si pensamos en un contexto actual, en el caso de Colombia, donde todo el día, todos los días están pasando cosas diferentes. Creo que una de las cosas que no tenemos los colombianos, y me atrevería a decir los latinoamericanos, es que no perdemos la capacidad de asombro, porque todos los días pasan cosas que uno diría, jamás pensé que esto pudiera pasar, y termina pasando en Latinoamérica. Ayuda a cumplir el mandato y las funciones, sobre todo en estos contextos difíciles e inseguros, y contribuye a adoptar un enfoque más estructurado para mejorar la seguridad y para mejorar el acceso. ¿Qué busca el acceso más seguro? Llegar a las comunidades. Pasas la siguiente, por favor, Hernán. Entonces, es llegar a esas comunidades, es poder llegar a esos beneficiarios. Por eso es que hablar de seguridad hay que contemplar a los beneficiarios, no solo desde nosotros, es hacia dónde queremos ir. Y el punto de partida, aquí vemos los elementos esenciales del ciclo para el acceso más seguro, es para poder llegar a una comunidad tengo que tener acceso. Es lo primero. Si yo no tengo acceso... Mirar que comprarle al... ¿Aló? Si no quiere darle su merced nada, pues no. ¿Aló? Pero si su merced quiere, muéstrame a ver qué habrá. ¿Aló? Por favor. ¿Hay un micrófono abierto? Espéreme a ver qué hay. ¿Me escuchan? Gloria, su micrófono. Oiga, yo llevo como una hora hablando, ¿me están escuchando? Perfectamente.
Se te escucha muy bien. Hola, sí, Entonces, muy bien, se le escucha. Aquí, Sí, señora, le escuchamos bien. perfecto. Entonces, aquí el punto de entender el ciclo es que el objetivo de nuestro trabajo es la comunidad, son los líderes, son esas personas con esas vulnerabilidades. Ese es el fin último, no podemos perder la misión, velar por la protección de la vida, salud y dignidad de esas personas que en unas circunstancias adversas son mucho más vulnerables que las vulnerabilidades normales a las que cualquier persona nos vemos inversos. Todos aquí, los que estamos en este foro, tenemos un nivel de vulnerabilidad en este momento, pero ¿qué hace que lleguemos a ellos? Es que hay unas circunstancias de conflicto, de desastre, de violencia, que hace que su vulnerabilidad sea mayor, que sus garantías de derechos sean disminuidos o sean desconocidos, y es por eso que velamos para llegar allá. Entonces, ese es el objetivo del acceso. Si la comunidad no nos conoce, si la comunidad no tiene claro, o si, como le decíamos, desde los riesgos reputacionales hay desconfianza, no hay nada peor que nos pueda pasar, es que la misma comunidad sea la que no nos acepte o la que diga, yo sé que no lo recibo, y a usted que no lo recibo, no creo, y ese es uno de los puntos que, por ejemplo, hoy hay en discusión frente a la línea de los operadores humanitarios y los riesgos más altos frente a la transparencia, es que cuando se pone en duda la protección en derechos, por ejemplo, en términos de hablar de protección de derechos basado en el género y en la diversidad, pero cuando los mismos operadores humanitarios, brindando atención humanitaria, terminan acosando a las víctimas sexualmente. Entonces yo te doy la acción humanitaria, pero yo te veo en la noche. Yo te entrego el mercado, pero luego en la noche. Y pasa cada vez más, lamentablemente, con diversos operadores humanitarios, o sea, con personal de cualquiera, de diversas entidades humanitarias. No somos ajenos dentro del mundo Cruz Roja, pero no somos, por poner un ejemplo, pero no somos ajenos dentro de otros operadores humanitarios. Y esa es de las discusiones más grandes que se llevaron en el foro de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Y hablo de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja porque recordemos que a nivel de la protección de derechos, la Asamblea General de Naciones Unidas, que se da anual en Ginebra frente a derechos humanos, el equivalente en materia de protección frente a los conflictos armados es la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, donde tienen asiento todos los estados partes que han firmado los convenios de Ginebra, pero donde tienen asiento también esos operadores humanitarios que trabajan en la dinámica de conflictos armados, y no solo el mundo Cruz, y no solo el movimiento internacional de la Cruz Roja. Y es por eso que se hacen estas discusiones grandes y es por eso que se toman resoluciones enmarcadas como las que de la conferencia del 2019, cada vez más encaminadas a la obligación de la acción humanitaria, una acción humanitaria incluyente, inclusiva, pero basada en la transparencia, en la rendición de cuentas. Y en la transparencia, en la rendición de cuentas, no habla solo, no única y exclusivamente del factor económico, sino de lo que estamos haciendo, el cumplimiento de los objetivos, de la protección y el respeto, pero también de la integridad y de la integralidad del personal humanitario. ¿Cuál es la integridad? ¿Cuánto es el respeto que el personal humanitario le brinda y le otorga a ese beneficiario? Porque cuando lo ponemos en riesgo o en el maltrato, incluso a los mismos operadores humanitarios y mucho más a los beneficiarios, pues entonces pues está cayendo de peso esa garantía, esa protección de derechos. Entonces ahí implica una percepción y esa percepción es fundamental. Si hay dudas en la percepción, no hay claridad, hay desconfianza por los beneficiarios, por las comunidades, por las instituciones, por las autoridades, por otros socios operadores humanitarios, pero sobre todo por los portadores de armas. Esto se nos vuelve un riesgo en la aceptación. Y es por eso que vemos que el círculo es fundamental, porque es que de una alta percepción puede venir una mejor aceptación, pero si la percepción es débil, la aceptación va a ser débil. Y ahí hay que recordar que lo vamos a ver en forma la próxima semana, esos elementos. También hay que mirar si esa aceptación es institucional o es de la persona. Y siempre pongo el ejemplo, es que puede que muy querida doña Luz Amparo, que viene, pero mientras que ella venga aquí, no, yo prefiero que venga don Hernando Urbina, o porque es que es muy querido, a él sí le entendemos, no echa tanta carreta, nos escucha y nos permite hablar, y no parece que nos estuviera regañando, entonces preferimos que venga don Hernando Urbina y no doña Luz Amparo. La aceptación es de la persona. ¿Cómo puede que diga no, que venga la Cruz Roja, o por el contrario, que venga mejor otra entidad y no que venga la Cruz Roja?
Uno de los problemas que tuvimos y que siempre es el ejemplo sonado, pero porque aún todavía sigue vigente, fue, por ejemplo, la Operación Jaque. ¿Qué consecuencias nos trajo la Operación Jaque? No solo en la percepción, sino en la aceptación. Que tuvimos limitaciones durante 6 meses en algunos contextos en Colombia para poder entrar. Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la Cruz Roja Colombiana. Hubiera aceptado uno, hubiera aceptado otro, porque la credibilidad no era suficiente. Y es tanto el nivel, sobre todo cuando hablamos de operadores humanitarios, y aquí sí me permito tomar el ejemplo del mundo de Cruz Roja, que cuando hablamos del emblema Cruz Roja, para la comunidad finalmente quien lo atendió bien es la Cruz Roja o quien lo atendió mal fue la Cruz Roja, no le importa pues, si el 6CR, la Federación o la Cruz Roja Americana o Noruega o Española o quien haya sido. Tuve un ejemplo en Chile y muchos han oído este ejemplo. Yo fui a apoyar una capacitación en Chile en tema doctrinal y en temas de seguridad. Y una de las preguntas que nos hacía uno de los voluntarios es, por favor, explíqueme qué pasó con Operación Jaque, porque es que en las comunidades mapuches donde yo trabajo estamos teniendo limitaciones para el acceso hasta precisamente por el tema de la Operación Jaque. Y habían pasado 2 años de la Operación Jaque cuando yo hice, habían pasado más de 5 años de la Operación Jaque cuando yo hice esa capacitación. Y ese equipo de la Cruz Roja chilena en el sur de Chile, en las comunidades mapuche, tenían con algunos líderes riesgos y había desconfianza frente a la Cruz Roja por el tema de la Operación Jaque. O pasó en Colombia, luego de la operación en Perú, cuando la recuperación de la embajada, ya se me olvidó qué embajada era, creo que era la del Japón, no recuerdo, cuando se hace en Perú la recuperación de la embajada, muchos de la acción humanitaria en Colombia, cuando el 6CR, la Cruz Roja, iba a entrar, algunos de los actores armados pusieron límites precisamente por el tratamiento que se había dado y toda la información que se pasó de que habían sido unos micrófonos, que había sido un delegado del 6CR, que habían entrado los micrófonos y por eso se había hecho la recuperación y habían dado muerte a todos los que habían hecho la toma. Entonces son una serie de riesgos en los que nos vemos abocados, en los cuales la percepción y la aceptación son fundamentales de mantener, porque es que se quedan en el tiempo. No se trata solo de una acción de hoy y mañana nos olvidamos. No se trata de una acción de en este momento y en 5 años no. Yo hace muchos años no hago actividades de difusión con fuerza pública y estoy segura hoy que si vuelvo a hacer una actividad de difusión con fuerza pública me encontraré preguntas iguales a las que me encontraba hace 10 o 12 años. Todavía. ¿Y por qué la Cruz Roja hace? ¿Por qué la Cruz Roja no dijo? ¿Por qué llevó aquí? ¿Por qué no llevó allá? Hablando de la Cruz Roja, pero igual puede pasar con cualquier operador humanitario. Puede pasar a cualquiera, no solo en Colombia, vuelvo y repito, sino en cualquiera de los escenarios donde se encuentre. Creo que ahí no hay una diferencia muy grande. Entonces, continuando con el ciclo, si hay un acceso, si hay una buena percepción o aceptación, los riesgos en la seguridad pueden ser menores. Nunca nos confiemos en seguridad perfecta, nunca tenemos riesgo cero. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que fortalecer todos estos escenarios porque van integrados, son integrales. Eso nos permite actuar, eso nos permite llegar y eso nos exige precisamente para la seguridad que nuestros equipos tengan una experiencia, tengan una experticia, tengan una credibilidad, que sean equipos preparados, que sean equipos que sepan qué van a hacer, porque vuelvo y repito, frente a esos principios que hablaba al principio, valga la redundancia, tenemos que tener una coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Porque eso de que somos humanitarios, somos imparciales, pero si la atención no la hago con imparcialidad, si sesgo, si discrimino, pues finalmente no estoy cumpliendo con ninguna acción. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esos criterios de la persona. Hay que tener en cuenta también esos criterios de quiénes somos los que estamos actuando. Y esto me ha llevado a mí, en la siguiente, a plantear, digamos, como 3 escenarios generales, no necesariamente tienen que ser los únicos, pero que me parece que integran precisamente esos escenarios en los cuales tenemos que tener en cuenta los riesgos. Tenemos unos riesgos en la misión, unos riesgos en la operación y unos riesgos con relación a las personas. Y aquí ya implica no solo nuestra preparación, de nuestra actuación, sino también de los equipos y de los individuos. Entonces, frente a la misión, el objetivo. Tenemos claro nuestra misión institucional, pero no solo que me la sepamos de memoria, tengo claro qué es lo que estoy haciendo, para qué vamos, cuál es el objetivo principal, ese objetivo de protección. Es clara la identidad, o sea, la gente sabe qué hacemos,
nos conocen, tiene claridad que trabajamos en protección y no solo en operador humanitario de entregar asistencia y mercados, que ya es bien importante, pero que igual los podría entregar Servientrega, ¿sí? Entonces, está ahí muy importante precisamente qué es lo que nos hace entidades humanitarias, qué es lo que nos hace una institución humanitaria, y esa es la importancia precisamente de conocer esa identidad. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen percibida? ¿Cómo nos perciben? Y aquí me parece que es muy importante porque las entidades y las empresas en general deberían hacer de una manera permanente. Yo sé que los costos son altísimos, pero que sí de una manera recurrente por lo menos hacer unos análisis de percepción externa. ¿Cómo nos perciben? ¿Qué tanto nos conocen? ¿Qué tanto estamos llegando? Claro, si miramos para el caso de Colombia, y me disculpan, vuelvo y repito, los que sean de otros países, no sé si hagan este tipo de encuestas de percepción en sus países, pero por ejemplo aquí hay una empresa encuestadora que se llama Gallup y hace anualmente unas encuestas para el caso de cuál es la percepción de las instituciones más queridas en un comparativo, no solo organizaciones humanitarias, pero más o menos en este estilo, o sea, fundaciones, asociaciones, digamos ONGs, bomberos, etcétera, hospitales. ¿Cuáles son las más queridas? Durante muchos años, por fortuna, la Cruz Roja Colombiana ha ocupado el primer lugar. Siempre nos movemos entre el 12 y el 15% de la institución más querida, y eso implica que hay un reconocimiento. Pero yo personalmente siempre hago venga, somos el 15% de la más querida, o sea, los otros incluso están por debajo de nosotros. Pero ¿qué pasa de ahí para arriba? O sea, el 15%, solo un 15%, entonces ¿dónde está nuestra imagen? En realidad la gente nos conoce tanto, en las comunidades, en las veredas, la gente sabe que es Cruz Roja, o solo donde tenemos una organización Cruz Roja, una filial o una seccional. O qué tanto estamos llegando, qué tanto nos conocen, y no solo hablo de la publicidad y la visión, es qué tanto hay una claridad. Y eso lo podríamos decir para cualquier otra de las organizaciones humanitarias, no quiero dar nombres pues porque son un sinnúmero, o para una empresa, lo decía Natalie la semana pasada, esto implica esta imagen y cómo nos perciben, pero cómo quiero ser percibido. Esa forma en que quiero ser percibido que vaya en coherencia con ese objetivo y con esa identidad institucional, esa identidad gráfica, esa identidad visual, y esa identidad visual no solo en un logo, no solo en un emblema, no solo en un uniforme, no solo en un carnet, sino en la actitud de las personas. Y esto se complementa también con el ámbito personal. ¿Quién es esa persona? Es reconocido, no solo es reconocido en mi comunidad. El don Hernando Urbina en Fonseca, allí su comunidad lo conocía, pero hoy que ya está aquí, ¿qué tanto lo conoce, no sé, en una comunidad donde llegue, en Ciudad Bolívar, en Bogotá? De pronto llega un voluntario de Cruz Roja, pero no saben quién es. En su comunidad, cuando estaba en Fonseca, allí sabía quién, más o menos quién era. Ah, es el chico de la Cruz Roja. Y eso implica también el cómo nos percibimos desde el trabajo en redes, porque eso implica cómo nos vemos en los medios, cómo nos vemos en redes, que era lo que trabajaba en esos riesgos la semana pasada Natalie, que lo vamos a ver también más adelante con el tema de la comunicación, cómo es importante la comunicación y la comunicación operacional, porque eso implica fortalecer esa reputación, y no es solo ese goodwill, es esa coherencia, y eso implica esa coherencia en realidad velamos por la protección de derechos, en realidad sí cumplimos esa misión de velar y de proteger, es ahí donde hay que hacer esa coherencia. Y esto nos implica entonces poder llevar precisamente ese contexto del operacional. ¿Cómo hacemos la acción? ¿Estamos preparados? ¿Está planificado? ¿O seguimos a veces saliendo de manera improvisada? Y creo que somos instituciones de muchos años de existencia. Para el caso, no sé, la Cruz Roja venezolana creo que tiene unos 108 años, no sé, la Cruz Roja ecuatoriana, como veíamos, Oxfam está desde 1947, Save the Children desde 1919, o sea, son instituciones de 100 años, de 80 años, de 90 años. No hablo solo del mundo Cruz Roja, hay otras más nuevas, mucho más recientes, pero también hablemos de esa institución de base, de esos líderes de base, esas asociaciones comunitarias que también hacen acción humanitaria y que también trabajan para sus comunidades. Entonces ahí es esa preparación. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos preparamos? Y eso implica conocer el contexto, en dónde estoy, dónde quiero trabajar, dónde estoy trabajando, qué tanto conozco ese contexto local. Y ese contexto local es mi país, es mi departamento o estado,
es mi municipio, no recuerdo cómo lo llaman en México, en Ecuador, a las municipalidades, creo que es su nombre. Entonces es ahí, cómo es ese contexto, qué está pasando, y no solo en materia de desastres, es en capacidad, esa capacidad instalada, qué produce, qué ve la comunidad, porque eso implica también tener un análisis social, sociológico, político, y aclaro, hay que tener un análisis político. Así dentro del mundo Cruz Roja no hagamos denuncias, ni no solo denuncias, ni nos manifestemos frente a temas políticos, sí necesitamos entender y comprender ese análisis político para poder saber hacia dónde tenemos que centrar nuestra operación y qué riesgos nos vamos a encontrar, porque conociendo el contexto hay que hacer la evaluación de esos riesgos externos. Y en esos riesgos externos, ¿qué se presenta? ¿Qué está pasando? ¿Cuál puede ser ese movimiento? ¿Hacia dónde se está yendo? Así sea en materia de gestión del riesgo de desastres, en temas de salud. Hoy pensemos con el COVID. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo están los picos en el COVID? ¿Qué comunidades siguen siendo cero COVID? Y hoy tomo el ejemplo del Quindío, municipios como La Tebaida y prácticamente todos los municipios del Quindío para este fin de semana decidieron hacer un toque de queda todo el fin de semana. Los niños no salen el fin de semana y los adultos con toque de queda, y se pusieron de acuerdo todos los municipios por el riesgo, porque muchos tienen un riesgo mínimo y no, en COVID, y no quieren que les llegue gente externa. Entonces, eso limita la acción y eso es válido y hay que conocer esos contextos, porque en el momento en que, tomo el ejemplo del Quindío, si en este fin de semana con este toque de queda pensemos que cae un aguacero o hay una emergencia, pues tienen que tener en cuenta ese contexto local, esas medidas de bioseguridad, hacia dónde estoy actuando, y eso implica conocer esa articulación con las instituciones, con las entidades, porque no puedo decir, no, es que yo estoy aquí, me conocen y todo el mundo sabe que trabajo y ábranme paso porque ahí voy, puede ser el bombero, el de la defensa civil, sino que hay que estar articulados. ¿Quién va? ¿De qué forma? ¿Qué medidas de bioseguridad estamos dando? Porque no podemos poner en riesgo con nuestra acción humanitaria a la comunidad que se está protegiendo al no salir de su casa y al no dejar entrar personal de afuera de su territorio precisamente para protegerse frente al tema de COVID. Tomo un ejemplo como ese, que es tan real, pero en el cual nos vemos abocados. Entonces es necesario conocer ese contexto, es necesario conocer la acción, cuáles son esos riesgos externos, pero también cómo ese riesgo externo me afecta a mí. Y eso tiene que ir con un análisis interno. ¿Qué tanto conozco yo la acción humanitaria? ¿Qué tan claro tengo lo que vamos a hacer? ¿Qué tan claro tengo esa acción humanitaria sustentada en los principios, en esos principios humanitarios, en esos 4 fundamentales? ¿Qué tan capacitado estoy? ¿Qué tan organizado estamos? ¿Cómo en esa acción humanitaria estoy disminuyendo? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Y cómo trabajo para reducir esas vulnerabilidades? Todos las tenemos como institución. Siempre tenemos cosas que mejorar. Eso no implica que lo estemos haciendo mal. Lo estamos haciendo bien, pero siempre todo se puede mejorar, y si podemos avanzar y podemos fortalecer con el fin de que podamos brindar una mejor acción humanitaria, es ahí donde hay que fortalecer esas acciones. Esto implica los temas de bioseguridad de personal, la calidad de la acción y la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas tiene que ser contarle a la gente qué estamos haciendo, contando a la gente cómo estamos invirtiendo, sobre todo cuando tenemos aportes de la comunidad, cuando tenemos aportes en asociaciones, cuando tenemos unos aportes que nos dicen aquí usted hizo una organización, usted hizo una alianza con una alcaldía o con otro operador humanitario, con otra institución humanitaria, entonces cuenten qué están haciendo, porque es que ese dinero le está llegando a la comunidad y debe ser transparente, pero vuelvo y repito, no solo desde el dinero, desde la acción, desde la actitud, desde la credibilidad, desde la integridad personal de ese equipo humanitario, desde esa coherencia entre lo que ese personal dice que hace y lo que hace y su comportamiento incluso individual. No es que los quienes seamos o trabajemos en el mundo humanitario tengamos que ser perfectos, nunca, ningún ser humano lo es, pero sí tenemos que ser coherentes y tenemos que llevar no solo ese discurso, sino en la práctica. Las actitudes y las acciones son nuestro mejor ejemplo, habla más que la carreta que yo estoy diciendo aquí. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y en lo personal va de la mano la actitud, el comportamiento, el cómo me acerco a la comunidad, el lenguaje, cómo los escucho, cómo hago esa escucha activa, cómo me hago una integralidad en esa acción para poder lograr esa acción integral acorde a esos enfoques, vuelvo y repito, del territorio, de las etnias,
de un enfoque diferencial, las aptitudes, estoy capacitado, qué conocimiento tengo, cuál es mi experticia. Y no es que tenemos que tener 200 profesionales, ser el voluntario de base, e incluso de esas comunidades de base, los voluntarios, y recuerdo que está Edna y tomo un ejemplo, Río Sucio, y lo vivimos el año pasado, antepasado que el año pasado que estuvimos en Río Sucio trabajando como una señora de la comunidad, al final, después de que hicimos una capacitación con comunidad, la señora decía, gracias, hoy aprendí de ustedes que hay cosas que yo desde mi restaurante puedo empezar a hacer, empezar a disminuir, a no botar basura, o sea, son acciones que la misma comunidad y se vuelven voluntarios y podemos actuar y podemos integrar y cómo volver esas personas líderes comunitarios sin ponerlos en riesgo, pero que mueven, o a esos chicos del colegio, o a ese sector escolar, a esos docentes que son los que mueven esa acción humanitaria y que permiten precisamente con seguridad y con nuestro conocimiento y nuestra experticia, o con lo que podamos hacer desde nuestras capacidades locales, poder llegar para que mejoremos esa acción y poder disminuir esos riesgos y con esto brindar seguridad en salud, seguridad en derechos, seguridad en esa protección. También hay que tener en cuenta los temas laborales, y esto tiene que ver con los temas contractuales, los seguros, la gente está con un contrato de trabajo, cuál es, sus capacidades, si tengo una enfermedad, si tengo una incapacidad. Hoy, por ejemplo, uno de los temas laborales que tenemos para quienes somos empleados es, usted tiene un riesgo de pronto porque tiene síntomas por COVID, entonces usted se queda en su casa, debe hacerse el examen, pero tenemos una serie de unos parámetros, pero no solo de conducta que tenemos que cumplir. Oscar lo decía y lo vieron ustedes con todo el tema COVID, cómo tenemos que prepararnos. Entonces no salimos los voluntarios para hacer atención a las comunidades por el tema de COVID, claro, podemos salir, pero también tenemos que tener límites, que voluntarios, que sean adultos, no podemos poner a los niños en todos los escenarios, con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso del tapabocas, la distancia, que sean además no solo el que está haciendo la operación, sino que también pueda llevar con su ejemplo esa capacitación a las comunidades. Entonces hay una serie de factores, seamos empleados o seamos voluntarios, cualquiera que sea la institución a la que pertenezcamos, que tenemos que tener en cuenta esos temas de seguridad. Si lo miramos desde el punto de vista contractual, los seguros del vehículo, el mantenimiento de los vehículos, que es lo que llamamos, y lo veremos dentro de la semana entrante, esos riesgos operacionales, cómo disminuimos esos riesgos operacionales, pero que están conectados también con la acción, con la misión y con las personas, que es lo que nos garantiza la acción. Aquí ya para terminar, solo quiero tener en cuenta algunos ejemplos de cómo desde los puntos de vista de percepción, por algunas acciones nuestras, muchas veces sin ninguna intención, se puede dar un mal ejemplo. Uno, actos propios. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad municipal este año, tiempo de pandemia, y una comunidad indígena encuentra a estos chicos que salen sin el tapabocas, estaban en cuarentena, ellos salen a encontrarse en la plaza, el capitán de la comunidad indígena los encuentra. Los castigos, quienes entienden del tema de comunidades indígenas saben que la mayoría de los castigos están desde el punto de vista de un castigo físico o unos juetazos, digamos que es darle una pela. Es la parte de lo que ellos tienen dentro de su cosmovisión y dentro de sus costumbres. Entonces, aparece la Cruz Roja, la llaman. La Cruz Roja no puede ser observadora de este tipo de hechos. No podemos decirle no lo haga porque finalmente hace parte de una legislación interna indígena, pero no podemos ser tampoco garantes de este tipo de acción. Entonces, para muchas personas que fueron los que nos mandaron la imagen de, venga, la Cruz Roja no que garantiza derechos y y se quedaron ahí simplemente como observadores. O sea, así hubieran estado los chicos de Cruz Roja haciendo atención, haciendo una acción humanitaria, hubieran prestado un primer auxilio, en la forma en que vemos la imagen, pues deja mucho que desear. Ahí se va completamente la percepción, la credibilidad. Convenza usted luego a esa comunidad o a otra, en esa seccional o en ese municipio, que la Cruz Roja sí garantiza derechos y que sí vela por la protección de los derechos de los menores. Entonces, es ahí que hay que entender esa cosmovisión, ese contexto, pero también nuestro papel. O sea, no es que me hagan de la vista gorda, pero hay cosas, hay de esta legislación nacional y en estos contextos de legislación indígena tenemos que conocer también, pero también saber que no somos partícipes de este tipo de actos y pues mucho más en la forma en que está, de manera, me atrevo a decir,
desprevenida, sin ninguna mala intención, pero la persona que está ahí con las manos en el bolsillo, pues mucho más como observando a ver qué pasa. Entonces hay que tener en cuenta. Vemos otro tiempo de pandemia este año de que nacen anuncios. A veces, lamentablemente, dentro de nuestro mundo, y tomo desde ejemplo Cruz Roja, y creo que le puede pasar a otras entidades humanitarias, de quienes están adentro, esos somos los más críticos. Entonces, ponemos en riesgo nuestros principios. Y aquí pongo este ejemplo, pero cuando, como lo veíamos la semana pasada con Natalie, el manejo de las redes, el manejo del Facebook, el manejo de los live, de los contextos, de la aprobación o desaprobación de temáticas, sobre todo con un componente político como el que se mueve en Colombia en los últimos años. Y me atrevería a decir, llámese Perú, llámese Ecuador, Argentina, no sé qué otros países tengamos aquí, o Venezuela, o Salvador, cualquiera que sea, es ahí. El pertenecer a una institución humanitaria nos exige desde el tema del hacer parte de la institución, esa garantía de esos principios, porque es que no es solo cuando estoy uniformado, yo no pertenezco a la institución solo con uniforme, ni solo aplico los principios en el momento en que estoy con el uniforme y en la acción humanitaria en la calle. La gente en mi comunidad sabe que yo pertenezco a la institución y ahí es donde debo garantizar precisamente esa visibilidad, esa imagen, y eso hace parte también de esa percepción y de ese goodwill. Y la siguiente, Hernando, tenemos aquí otra que es la de externos, con los riesgos externos, y ahí encontramos diversas imágenes, muchas de este año, tiempo en pandemia. Uno, como una declaración de un alcalde, pues tomo el caso aquí de Cundinamarca, no se cumplieron los protocolos de entrega de ayudas, y es porque finalmente la Cruz Roja cumple los protocolos, llega al mismo tiempo otras personas a hacer una donación en el barrio o en la comunidad donde se estaba haciendo la atención, se pasan por alto ciertos protocolos porque no hay una coordinación con la alcaldía, quienes estaban haciendo la donación, y termina siendo visible precisamente, al final la declaración fue la Cruz Roja. Entonces esto deja mal parado a la Cruz Roja, que había cumplido con los protocolos tal como se tenían acordados con el distrito en este caso. Entonces es un tema desafortunado porque esto se mueve en redes y después todo el mundo dice, pero Cruz Roja, venga, ustedes no es que hablan de seguridad, cumplen los protocolos, los que enseñan, y se lo pasan por alto, y es precisamente lo que queda en el imaginario. O como en el caso de Arauca, unos mercados que son llevados en un vehículo que tiene emblemas de misión médica, pero finalmente quien hace la nota coloca que es de Cruz Roja. Entonces, pues, claro, nos toca hacer la reacción, hablar con el periodista, decirle que lo cambie, pero pues mientras que se conoce, se habla, se cambia, en redes esto se vuelve viral. Entonces, es ahí donde tiene que ser permanente, tenemos que estar vigilando constantemente, y eso implica mantener una estrategia, como lo decía el presidente Fabián Moya la semana pasada, y es permanente, es una estrategia de comunicación constante, o sea, tiene que estar establecida, tiene que ser permanente. No hoy hago una campaña que es fundamental, acabamos de sacarla de emblema, por ejemplo, pero no se nos puede quedar solo ahí en una campaña de 2 o 3 meses, es constante, es permanente, porque tenemos que ir mucho más de una manera proactiva a una manera reactiva. La mejor forma de mitigar, no vamos a reducir completamente los riesgos, pero frente a estos riesgos reputacionales va mucho desde la preparación, la planeación, la coherencia y el mantener nuestras políticas al día y dar cumplimiento de los principios, de los códigos de ética, de nuestros reglamentos, de lo que tenemos establecido, pero también poder hacer esas acciones proactivas y no necesariamente, o sea, que las reactivas sean las menores. Tenemos un caso externo de alguien que utiliza una bandera, un emblema protector en su vehículo para poder saltárselos en tiempo de cuarentena fuerte, pues los retenes. Se habló con la policía, se quitó la bandera, quien lo está quitando es una persona de Cruz Roja que está retirando la bandera después de haber hablado con la persona y con la policía, y arriba nos encontramos un tema que a veces se vuelve más recurrente y afecta a todo el movimiento, y es en el ámbito internacional, personas que terminan usando el nombre del movimiento, crean falsos certificados para trasladar gente o supuestamente dinero para hacer que la gente termine, le estamos haciendo un envío, sí, fulanito, su novio, este es el caso de una chica en Cauca que nos mandó esto, venga, mire, me están pidiendo esta plata, es una persona con la que vengo hablando, pues para decirle, no, finalmente eso no tiene nada que ver con la Cruz Roja, pero si pueden ver ustedes, se hace una imitación y se hace una suplantación. Y como esto es internacional, pues en su momento lo pusimos en conocimiento del CICR y la Federación para ver qué se podían mover, pero lamentablemente se vuelve de manera
digamos, no constante, pero sí se encuentra de manera recurrente más de lo que quisiéramos. La última, Hernando, por favor. Miremos entonces algunas medidas. Perdón. ¿Aló? Sí, qué pena, les pido el favor de que me excuse, pero es que creo que su merced está un poquitico adelantada con respecto a las diapositivas. Creo que estamos un poquitico perdidos, no sé si hay coherencia entre lo que su merced me está comentando y las diapositivas. Sería bueno que de pronto su merced mirara en qué diapositiva vamos. Entonces, creo que su merced está más adelantada y nosotros estamos en acceso más seguro. Que yo no, es que vamos más atrás. Entonces, aquí para que nos pongamos en contexto, muchas gracias por su aclaración. Entonces, aquí vuelvo para que nos pongamos en contexto. Los riesgos que les decía, los tipos de riesgos que ya lo comenté, son riesgos misionales, operacionales y personales. Debemos hacer todo ese análisis, ese objetivo de la misión, la identidad, la imagen. Todo lo que les decía ahora es fundamental y esto implica esa preparación, esa planeación. Esto no es solo para salir a la emergencia, esto es permanente. Eso hace parte de la estructura de una organización, cualquiera que sea la entidad. ¿Cómo me voy preparando? ¿Cómo me voy organizando? ¿Cómo voy mejorando? ¿Cómo preparo las operaciones? ¿Cómo las voy haciendo esos planes no solo de contingencia, de acción, cosa que cuando suceda la contingencia yo ya sepa cómo actuar? Habrá siempre cosas que mejorar, pero que ya sean más de mejorar y de ir evaluando y de ir revisando dónde vamos proyectando y dónde vamos actualizando. Y con relación a las personas, frente a lo como le mencionaba, la actitud, el comportamiento, los temas laborales, los temas de bioseguridad, y colocaba los ejemplos muchos de ahora de COVID. La siguiente entonces, Hernando. Aquí es donde le planteaba cómo algunos eventos de nuestros actos propios de nosotros nos ponen en riesgo. Entonces, vemos aquí la imagen que les comentaba de los chicos que en un municipio en el sur del país salieron de una comunidad indígena, salen, el cacique de la comunidad los castiga precisamente porque no habían cumplido las normas de bioseguridad que habían establecido allí en esta zona, pero cómo hay un personal de Cruz Roja que termina observando, que termina viendo ante una acción que no tenemos nada que hacer ahí, que no tenemos que opinar y que no podemos hacer porque hace parte de unas disposiciones, digamos, legales dentro de lo que es la jurisdicción indígena frente a sus castigos. Si estamos a favor o en contra, no somos nosotros los que opinamos, pero tampoco podemos ser observadores ahí, digamos, del castigo que se está imponiendo, porque no somos ni garantes ni vigilantes de este tipo de procesos de la comunidad. Entonces, y también un poco, como le decía, pues como así sea de manera desprevenida y no malintencionada, un poco la actitud, estoy observando con las manos en el bolsillo, esto genera un desenfoque, una percepción equivocada, y pues en esa comunidad va a ser, no digo que lo sea, pero esto genera dudas frente a la acción de la Cruz Roja, pero la Cruz Roja se para a ver, no hace nada, estos les da lo mismo, se están riendo, así no le esté pasando. Entonces son los riesgos frente a la reputación, frente a la percepción. Y como le decía, muchos frente a los temas de redes, lo que se mueve, a veces por quejas internas o personal interno o voluntario empleado de la Cruz Roja que termina sacando en redes, no trata los temas internos frente a lo que tendría que decir. Recuerdo que tuvimos en redes moviendo mucho tiempo el caso de un voluntario en una seccional que ya había salido hacía mucho tiempo, pero cada que puede, todavía tiene por épocas, pero cada que puede, entonces empieza a sacar en redes cosas que uno dice, venga, usted ya no está en la Cruz Roja, y su proceso ya había cerrado, ya va a ser finalizado, se le dieron todas las garantías de seguridad, todas las garantías a un debido proceso para su salida. Entonces, no le cause más daño. Esto es lo que genera esos daños reputacionales, pero esos daños reputacionales se vuelven un riesgo para los riesgos operacionales y para poder desarrollar la acción. En la siguiente, Hernando. ¿Ya se cambió la diapositiva? Sino que No. estamos por temas de internet que puedan verlas todos. Okay. Aquí está la que les comentaba, que hay hechos de terceros que nos ponen en riesgo. Estos son simplemente ejemplos, son algunos de los tantos ejemplos que recibimos, más de lo que quisiéramos, pues en varias seccionales en la Dirección Nacional de manera constante. Entonces, uno es el caso de la alcaldesa de Bogotá, en más o menos eso fue como en abril, en una entrega donde hubo
un tema de malestar de una comunidad y llegó la fuerza pública a limitar la acción, estaba Cruz Roja haciendo la acción entrega humanitaria con base en los protocolos, pero llegaron otras personas a hacer donación, no tenían coordinación con la alcaldía y esto generó precisamente un desorden en la comunidad, poniendo en riesgo pues también en medidas de bioseguridad, la policía actuó allí, pero al final las imágenes que salieron en conjunto de la acción de Cruz Roja, entonces la alcaldesa hace la declaración, no tenía claridad de cómo había sido el hecho, pero pues la policía dice, no, pasó esto, pero finalmente las imágenes que circularon era que la Cruz Roja no había cumplido los protocolos cuando se habían cumplido constantemente. Entonces esto pone en entredicho la labor y vuelvo y repito, esto en redes se vuelve viral, ya cuando hacemos la acción, cuando hacemos la reacción, ya ha circulado, entonces te genera esa mala percepción. Lo que hay que buscar es evitar al máximo, pero hay cosas que se nos salen de nuestras manos, o como mencionaba el caso del vehículo, que es en Arauca, es unos vehículos, están yendo a unos mercados, tiene un emblema de misión médica, pero quien hace la nota o el periodista que hace la nota coloca que es un vehículo de la Cruz Roja. Entonces, cuando hablamos con él, cuando se le dice, se le explica que no es de la Cruz Roja, que es de la misión médica y hace la corrección, ya ha pasado mucho rato. Sí, qué pena, me equivoqué, no eran ustedes, pero pues digamos que el daño ya está hecho. Entonces, eso implica hacer acciones no solo mucho más proactivas, constantes, permanentes, dar a conocer cómo trabajamos, cómo nos identificamos, cómo hacemos nuestra actuación. En la parte de arriba tenemos lo que les comentaba, lamentablemente en el mundo internacional, esos casos de suplantación, de temas diferentes que va metido precisamente aquí con Federación, con CICR, pero que es para estafar a las personas y que vienen desde otros continentes, que se hace de manera inadecuada, lamentablemente, mucho más para engañar a las personas en una estafa. Y al final, en la última, vemos el tema de el uso del emblema protector por una persona que no pertenecía a la institución, con el fin de saltar los retenes que tenían en su momento en tiempo de cuarentena. Aquí el voluntario que ven ahí es un voluntario que habló con la policía y que lo acompañó para poder retirar la bandera de este vehículo, pues porque no tenía la autorización. La siguiente. Entonces, veamos aquí ya para terminar unas medidas tendientes a mitigar y reducir esos riesgos. Pasas la siguiente, Natalia o Hernando, no sé. Entonces, hay unas medidas que están relacionadas con nuestra acción. Las medidas principales son los principios, ya los dijimos. Esa es la carta de navegación en la seguridad, cumplimiento de los principios. Pero tiene que ver también con los parámetros internos, con los reglamentos de cada institución, de cada entidad. Ahora, muchos sacan unos manuales y eso es fundamental porque es hacia dónde queremos ir. Entonces aquí vemos algunos manuales, ejemplo, que existen frente al marco de rendición de cuentas, frente a la norma humanitaria, la calidad de la rendición de cuentas, la guía de la seguridad en operaciones al terreno, por ejemplo, por parte de la federación. Entonces eso implica sacar manuales que no se queden en el papel, sino que estudiemos, que aprendamos, que los conozcamos, que los pongamos cada vez en práctica, porque hace parte de esas herramientas que se prepara para mejorar el fortalecimiento y las capacidades de una entidad, de una institución, cualquiera que sea esa institución o esa entidad humanitaria, o si la miramos en términos de una empresa, hace parte de esos protocolos de acción o de actuación. Si lo miramos desde las líneas de calidad, por ejemplo, un tema de una empresa que quiera tener un reconocimiento de estándares de calidad tiene que cumplir unos protocolos y eso hace parte también de sus medidas de seguridad. En la siguiente encontramos siguiente. Algunos parámetros del movimiento. Uno, lo mencionaba, dentro de las resoluciones del movimiento encontramos, y menciono las dos primeras, son de diciembre del 2019, la última conferencia internacional, fundamentales que son para los compromisos en materia de participación comunitaria y rendición de cuentas. Cómo trabajar con las comunidades, cómo llevar esa seguridad a las comunidades y cómo hacer una acción con seguridad, pero también con transparencia. Y en la declaración de integridad del movimiento, que va de la mano para el movimiento de Cruz Roja, pero que se extiende también para muchos operadores humanitarios en esta discusión y análisis que les decía al inicio, frente al tema de la integridad, frente al tema precisamente en esos riesgos frente a violencia sexual, frente a violencia basada en género, en los cuales lamentablemente empleados o voluntarios de distintos organismos humanitarios han puesto en entredicho a la labor humanitaria esa credibilidad
por este tipo de acciones de que nos ponen en riesgo a todos. Los códigos de ética, las entidades son fundamentales. Aquí no estoy hablando solo de Cruz Roja, de cualquier entidad humanitaria, porque es fundamental. Esos códigos de ética es la ética misma de la labor, como en cualquier profesión. Y aquí nuestra profesión está marcada desde una acción humanitaria. Entonces son esos códigos de ética de cómo hacemos esa acción humanitaria para el cumplimiento de nuestra misión, que son fundamentales. Las políticas de prevención de fraude y corrupción que deben tener las entidades cada vez más en el análisis, en la contratación, con quién hago una alianza, con quién me contrato, esa semaforización, cómo poder trabajar, por ejemplo, precisamente en la evaluación de si voy a hacer una alianza o una asociación con otra entidad o con alguien externo, que yo pueda hacer esos parámetros de vigilancia, una semaforización. Para eso hay unos sistemas hoy como el STARLAB que permite evaluar qué riesgos puede haber, sobre todo para las organizaciones humanitarias, con quien vaya a contratar, qué hay. Esto permite establecer esa prevención y disminuir esos riesgos y poder establecer toda esa política de riesgos y poder elaborar esas herramientas, esas estrategias precisamente frente al tema de esos riesgos corporativos y frente a esos riesgos de fraude. En la implementación de los marcos de seguridad. Para el Cruz Roja hablamos del marco de acceso más seguro, pero ¿cuáles son los marcos de seguridad de acción que tiene esa entidad, que tiene esa institución? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que tienen que entrar? ¿Cuáles son esos parámetros establecidos? Están dados en los principios, pero ¿cómo pongo eso en práctica? ¿Cuál es mi manual de seguridad? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo va a ser nuestra acción? ¿Qué voy a exigir? Hace poco me decía un voluntario de la Cruz Roja que ahora trabaja con otra, como empleado en otra organización humanitaria, sigue siendo un voluntario de Cruz Roja y dice, uy, allá sí no se exigen el cumplimiento de los principios más que en Cruz Roja. Y yo le dije, mire, y aquí la que friega por los principios soy Luz Amparo Castro, pero para todo el mundo porque es que friega mucho. Pero en otras instituciones le dicen, o los cumple o se va, usted escoge, así de sencillo. Entonces, hay quienes son incluso más exigentes que nosotros y somos nosotros los veladores de esos principios. En la implementación de las normativas de seguridad operacional, para el caso de Cruz Roja hablamos del manual de seguridad y no solo de la serie 1000, de ese manual de seguridad establecido desde, que viene desde el 2008, pero que aquí pensemos en otras instituciones, son sus propios manuales de seguridad, son sus códigos de conducta, son sus códigos de acción, cómo hago la actuación, hacia dónde llego. Y ante eso tenemos también unos códigos de comportamiento y seguridad, sobre todo en contextos de conflictos armados, que van de la mano entre Naciones Unidas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja para poder velar por esas garantías de seguridad. Y por lo último, en una de las herramientas fundamentales, las estrategias de comunicación, lo decía Natalie la semana pasada, es fundamental mantener una estrategia, no es actividad, es una estrategia hacia dónde vamos a enfocar, cuál es la imagen, cómo vamos a mantener esa percepción, cada cuánto hacemos esos diagnósticos de percepción e imagen. Yo no sé, ahí sí le haría la pregunta a Natalie, cuánto es pertinente o conveniente, si cada 3 años, cada 5 años, no sé, pues porque los costos son muy altos, pero cómo hay que evaluar constantemente cómo nos perciben, cómo nos ven, y eso implica tener una estrategia de comunicación pública con un enfoque operacional, que un enfoque no solo de publicidad, sino operacional, cómo actuamos, qué hacemos y hacia dónde queremos llegar. Y la última ya para dejarlos, aquí tenemos que ver mucho desde la acción con la siguiente. Natalie, Hernando. Es precisamente eso, ir pensando hacia dónde apuntamos con los mensajes que vamos a pasar, con esa construcción de mensajes claves, esa comunicación operacional, esa entrevista, esas campañas, esa actuación, que eso ya lo veremos, o creo que con Claudia Hernández se va a hacer un trabajo desde el tema de comunicación, esta comunicación operacional, pero que es fundamental. Aquí lo vemos desde Cruz Roja, pero para cualquier entidad es fundamental esa comunicación pública, pero sobre todo esos mensajes claves. ¿Qué es lo que quiero impactar? A esos actores humanitarios, a esos portadores de armas, a esa comunidad, a esas instituciones, a esos líderes de opinión, a esos medios de comunicación, que sea un lenguaje unificado, que sea constante y que sea permanente, porque son estos los que establecen y los que permiten garantizar la seguridad. Como siempre, todos los que me conocen, ofrezco disculpas a los que no, me ocupé el tiempo y no sé, encontramos algunas preguntas. No sé, Hernando, tú me dirás. Gracias, Luz Amparo, por este espacio. Sí, vamos a dar un pequeño
tiempo para el proceso de preguntas, solamente se le dan 2 por temas, como indicamos, de tiempo. Sin embargo, como no solamente es una sesión, sino que son 2 sesiones más, pues tendremos ese tiempo también para responderlas y para que Luz Amparo las respondas. Entonces, en este caso, damos la primera pregunta, que es del doctor Fabián Moya, y nos indica qué elementos esenciales debe llevar la acción humanitaria integral y qué acciones a primera instancia se deben realizar cuando se presenta una emergencia compleja. Ay, presidente, usted siempre con sus preguntas difíciles. ¿Qué elementos esenciales? Siempre fundamental el de protección. El elemento esencial de nuestra acción humanitaria es comprender la protección de los beneficiarios. Y si entendemos la protección de los beneficiarios, eso implica la integralidad. Si esa protección va a ir en qué puedo favorecer, en temas, no solo en temas de salud, o sea, no solo primeros auxilios, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, digamos, en la línea de apoyo psicosocial, en esa parte de la atención, si lo miramos desde el enfoque esencial es la protección, pero ¿cómo lo hago? Desde la atención inicial, ideal desde la prevención, pero si se me da una emergencia compleja, por más que haya hecho prevención, pues tengo que llegar con una atención. No vamos a desconocer nunca la atención humanitaria ni la atención de urgencia, seguirá existiendo, solo que cuando no haya emergencias no es que paremos de actuar, hay que trabajar mucho más en los ámbitos de prevención, que es lo fundamental. Pero el eje esencial es la prevención y si se da la emergencia, la atención y seguirá habiendo la atención humanitaria de emergencia con ese enfoque de protección, con ese enfoque de garantía de derechos, con ese enfoque de enrutamiento, de articulación con las instituciones, porque recordemos que nosotros no reemplazamos al Estado, entonces en la medida en que nosotros podamos hacer esa atención y podamos integrar con otros operadores humanitarios, pero sobre todo con la institucionalidad, es poderle dar esa capacidad y esa garantía de protección y no solo delegar, o sea, entregarle esa protección al Estado, pero poder brindar esa atención, esa asistencia, que son los enfoques esenciales para garantizar esa protección de sus beneficiarios. Y para nosotros, desde la prevención, tener siempre desde la planeación, eso implica, presidente, una planeación constante, no solo un plan de acción que tengo establecido y no vuelvo a mirar, sino que tengo que estar evaluando constantemente y eso implica cuál es mi contexto, cómo se está moviendo, cuál es la planificación en este año o a mediano plazo, pero a mediano plazo lo proyecto, pero como la dinámica es cambiante, tengo que ir evaluando siquiera cada 3 o cada 6 meses de si esto me apunta a mi plan de acción o a esos objetivos estratégicos que estoy mirando. Usted lo sabe muy bien, en el caso de las sociedades nacionales, se tienen los planes de acción de 4 años. En el caso del movimiento, de la federación son de 10 años. Y aquí por las sociedades nacionales de 4 años. Es a largo plazo, vamos a llegar allá, pero todo el tiempo hay que estar evaluando, hay que estar mirando y cómo tenemos que ir mejorando las herramientas. Si no las tenemos, hay que construir las que tengamos, con el fin no de tener herramientas para acumular en una carpeta, es para poderlas hacer efectivas para nuestra seguridad, pero esa seguridad implica garantizar la seguridad de nuestra acción a favor de los beneficiarios, que es el eje fundamental. No sé si con eso le di respuesta, presidente. Muchísimas gracias, Luz Amparo. Y pues gracias también a todas las preguntas de los participantes y el deseo de hacer sus aportes. Estos se tendrán en cuenta para las demás sesiones. Lastimosamente por cuestiones de tiempo no serán llevadas a cabo inmediatamente, pero sabemos que sí en las siguientes 2 sesiones. Por favor, no olviden a todos diligenciar el link de asistencia que se encuentra en sus momentos en el chat. Luz Amparo, muchas gracias por esta primera sesión. Sabemos que es de vital importancia pues todo este proceso de conceptos generales e importancia de la seguridad. A continuación daremos pues las palabras de cierre por parte de Hernando Urbina, coordinador de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Natalia, muchas gracias por la participación en el espacio de hoy. Muchas gracias a Luz Amparo por acompañarnos en esta primera sesión de seguridad para la acción humanitaria, que es un tema de mucha relevancia en nuestra actualidad, de mucha relevancia para aquellos que hacemos parte de instituciones humanitarias y aquellos que desempeñamos cada día la labor con las comunidades. Esta es la primera sesión de 3, entonces gracias a todos los participantes por estar el día de hoy. Los esperamos en las próximas 2 sesiones de esta temática.
resaltando que las preguntas y las inquietudes que tuvieron el día de hoy las absolveremos en las siguientes sesiones para que por temas de tiempo no podemos solucionar hoy. Entendemos hay muchos participantes de otros países y las diferencias horarias también pues no nos lo permiten, pero nos comprometemos con Luz Amparo a resolverlas para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Luza, muchas gracias de nuevo y feliz noche. A todos, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Y pues Gracias por los aportes, Luz Amparo. los invitamos a la segunda sesión del conversatorio Seguridad para la Acción Humanitaria por Luz Amparo, que se realizará el próximo miércoles 4 de noviembre del 2020. Dejaremos el link de inscripción en este chat, así que inscríbanse y gracias a todos ustedes y una feliz noche. Hasta luego. Gracias, Luza. Muchas gracias para todos. Buenas noches.